Práctica de recolección de datos empíricos para determinar el crecimiento de una planta. El análisis del comportamiento de las funciones que a continuación se explicará puede aplicarse en numerosas situaciones de la vida cotidiana para conocer en qué condiciones se obtienen los resultados óptimos, máximos o mínimos, o cómo se debe actuar para influir en las variables en la forma deseada o en qué intervalo de variación de una de ellas la otra aumenta o disminuye más rápidamente. Crecimiento de la planta de frijol. Aquí se muestran 14 fotografías con motivo de tener un seguimiento visual de su crecimiento. Se realizó una tabla de registro de crecimiento con la fecha de registro, crecimientos en centímetros que iba teniendo la planta, los números de los días en que hicimos el experimento y las observaciones que se tuvo en cada uno de ellos. Todos los datos son importantes, pues nos muestran las variaciones que hubo en el crecimiento y cómo algunos días crecía incluso más centímetros que otros, dándonos un total de su crecimiento para el último día de registro, el cual fue el día 16, un total de 32.9 centímetros. La gráfica que se eligió para la representación de este experimento fue una gráfica con una ecuación polinómica de tercer grado, pues su resultado fue el que más se asemejó al que tuvimos nosotros. Para la elección de esta gráfica, que es la polinómica de tercer grado, se tiene que evaluar el número de días que se estuvo haciendo el experimento, que en este caso fueron 16 días, se evalúa en X, que es como lo muestra en esta parte, aquí, y esta es la función con X valuada en 16, entonces nos da un resultado de 32.2681, que tiene una diferencia con el último día en que nosotros hicimos el experimento, que fueron 16 días y que su crecimiento fue de 32.9. La diferencia pues es muy mínima, es de 0.6319, y fue por eso que fue la gráfica que más se aproxima. Máximos y mínimos de la función. Para obtener los máximos y mínimos de la función que nos dio la gráfica, que es esta, se siguen 3 pasos. Primero es derivar la función en el paso 1. En el paso 2 es igualar a 0 y resolver la ecuación. Para este caso yo usé la fórmula general para después sustituirla. En mi caso me dio para A menos 0.0153, que es este. Para B menos 0.016 y para C 3.5422, que después lo sustituí en la fórmula general y que como resultado te va a dar un positivo y un negativo, los cuales van a ser tus puntos críticos. En mi caso me salieron para el primer punto crítico menos 15.28, perdón, menos 15.208213, y para el segundo punto crítico 15.240213. Con estos puntos críticos, lo que se tiene que hacer como tercer paso es evaluar la primer derivada, es decir, f de x ahora va a ser f de menos 15.208213, y se va a sustituir todo lo que es la primer, pues sí, la primer derivada, que es esta. Y se va a sustituir con el primer punto crítico.
Y después nos va a dar este resultado que es 0.246798 y se va a evaluar otra vez la primera derivada, pero ahora con el segundo punto crítico, que es 15.240213, el cual nos va a dar un resultado de menos 0.25528. Como encontramos un mínimo, ya que al evaluar la derivada con los puntos críticos sale primeramente un resultado positivo y después uno negativo. Eso nos quiere decir que tenemos una función mínima. Para mi conclusión, lo que nos mostraban los resultados de la ecuación que acabamos de ver, en los puntos críticos nos dice que el positivo es de 15.24, lo que para mí significa que cuando la plantita ya cumplió sus 15 días, empieza a morir, lo cual considero que es muy acertado este resultado, porque como lo había yo puesto en la tabla, en las observaciones, pues la plantita no le cayó muy bien el que yo le cambiara de maceta. Entonces yo noté que las hojitas que le habían salido al principio, pues ya empezaban a marchitarse. Entonces, las variaciones que hay para el crecimiento también de una planta tienen mucho que ver con el clima en el que estemos y en el que se haya comenzado pues la siembra, la hora en la que le hayas tomado las medidas, o sea, de que si hoy tomaste las medidas a las 4 y al día siguiente lo tomas a las 6 y así hay una variación, pues vas a encontrar diferencias en el crecimiento de esta misma. También tiene mucho que ver el saber a qué hora la vas a regar, porque también si la riegas en el día, puede que con el sol hace un efecto lupa y a la plantita no le caiga bien eso, entonces pues también empieza a morir. Y por último, pues el conocimiento sobre los resultados óptimos, máximos o mínimos para analizar el comportamiento de funciones nos aclara varias situaciones que tenemos en la vida cotidiana. Incluso podríamos, por ejemplo, en el nivel del agua de una presa, cuando ésta ha llegado a un volumen máximo o mínimo, o por otro lado, podríamos conocer cuáles son las dimensiones que debe de tener una caja de cartón para que contenga 1 litro de jugo, pero se utilice la menor cantidad de material posible. Los máximos y mínimos de una función nos permiten identificar la variación de un extremo a otro. Y con esto pues finalizo mi proyecto. Gracias.